Bueno, vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos los participantes. Les saluda la licenciada Liliana Yarleque desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, lunes 18 de marzo, con el tema Genética de discapacidad intelectual y trastornos de conducta aprendizaje, a cargo de la doctora Milana Trufnikova, médico de servicio de genética del Instituto Nacional de Salud del Niño. Licenciada Taquía, bienvenidos todos. Así es, un gusto, licenciada Liliana Yarleque. Desde las instalaciones de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño le damos la más cordial bienvenida a cada uno de los compañeros, médicos, enfermeras, personal técnico que se ha conectado en este momento para esta interesante telecapacitación. Sí, como has hecho presente, nos encontramos aquí muy bien acompañados de la doctora Milana Trufnikova. Ella es asistente del servicio de genética y también nos acompaña aquí el doctor Richard Rodríguez, es residente de primer año de la especialidad genética médica. Entonces, estamos muy bien acompañados pues del servicio de genética que va a responder el día de hoy a nuestra necesidad de telecapacitación. Doctora Milana, entonces, el grupo la está esperando. Buenos días. Empezaremos con un tema tan importante como genética, discapacidad intelectual y trastornos de conducta de aprendizaje. ¿Por qué nos preocupa tanto este problema? Servicio de genética médica. No, residente, no sé. Sí. Según último informe que disponemos de año 2012 de CONADIS, Perú cuenta con 5.2% de población total de discapacitados. Se dan cuenta, más de 5% de población peruana tiene alguna discapacidad. Entonces, de repente datos tampoco son muy completos de CONADIS, pero ese número es alarmante, que significa que cada 20º peruano tiene alguna discapacidad. A nivel nacional se calcula que hay más de 1,5 millones de discapacitados, entre los cuales la mayoría son mujeres, 820.000 mujeres y 754.000 hombres, ¿no? Entre ellos, menores de 15 años, son número casi 130.000 personas con discapacidad, ¿no? Lo que concierne a nosotros, de repente, esa población pediátrica es algo de 150.000. Entonces, ¿por qué nos preocupa tan ese número? Digamos, en primer intento de censo en Perú, donde se detectó en 1940, número de discapacitados era 1.76% y actualmente prácticamente triplicamos número de discapacitados en nuestro país. Ahora, según distribución de tipos de discapacidad que se encontró en población, vemos que mucho hincapié se ha hecho a discapacidad física, motor, digamos, o visual, pero si nosotros vamos a ver problemas relacionados con discapacidad intelectual, mira, 32%, problema mental claramente, otros son sentimientos emocionales que no permiten relacionarse, otros son de repente como autismo, etcétera, y otros problemas, discapacidad para hablar por dificultades de lenguaje. Sumando eso encontramos más de 50%. Entonces vemos que discapacidad en Perú en más de 50% sí está relacionada con intelecto, con aprendizaje y con trastornos de conducta. Entonces ese número es muy, muy preocupante. También en Perú, antes de 2012, se realizó intentos de censos, de encuestas sobre discapacidad, y miren, números eran muy alarmantes. En Lima, una vez se arrojó un número de 18.8 y una vez en una muestra de una región en Perú se arrojó 31.3% de discapacitados. Esos números son altísimos, ¿no? Todos son datos oficiales, se puede encontrar en la página de CONADIS. Otros países latinoamericanos que han intentado hacer censo preciso relacionados no con discapacidad general, sino con discapacidad intelectual, fueron realizados en Argentina y México. Entonces, ellos tenían número muy fuerte, hasta 12.9% de pobladores con discapacidad intelectual, algunos de sus grados, leve, moderado, severo o profunda, ¿no? Entonces, en Perú podríamos esperar hasta más de 3 millones de afectados con discapacidad intelectual. Cuando hablamos sobre discapacidad intelectual, a veces algunas personas, colegas, pueden tener cierto grado de confusión.
Normalmente en niños menores de 5 años referimos como retraso de desarrollo psicomotor y posteriormente ya hablamos cuando medimos sí de pacientes sobre discapacidad intelectual, que puede ser clasificada según su gravedad. Ya, y nosotros tenemos que tener claro que puede haber retraso o discapacidad intelectual sindrómico y no sindrómico. Nos referimos desde el punto de vista genético cuando es sindrómico, cuando pacientes, aparte de CI bajo, ¿no?, de coeficiente intelectual bajo, presentan rasgos dismórficos, como caso de ese niño, o algunos rasgos neurológicos, como dice, en caso de ese tipo de retraso mental sindrómico ligado al cromosoma X tipo 10, dice que hay coreoatetosis y vemos sus dientes prominentes, tienen aracnodontilia, paciente, etc. Pero muchas veces discapacidad intelectual no presenta ningún rasgo dismórfico, tienen pacientes cara normal, tienen otros defectos y se refiere como retraso mental o discapacidad intelectual no sindrómica. Entonces, ¿qué tomamos en cuenta en nuestros pacientes cuando acuden a consulta y genética? Y todos, de repente, especialistas, pediatras y médicos general deberían tomar en cuenta talla corta, microcefalia, ítems de desarrollo, obviamente si se ha medido, sí, mejor, trastornos de conducta, rasgos faciales, malformaciones mayores y menores. ¿A qué nos referimos diciendo malformaciones mayores? Es malformaciones que representan amenaza para vida y salud de persona. Por ejemplo, cardiopatías, fisuras, malformaciones de miembros, espina bífida, y malformaciones menores que tienen defecto cosmético, puede ser pliegue palmar único, cosas menores, ¿no? Y antecedentes familiares, que es muy importante, más aún en enfermedades genéticas. Actualmente se conocen más de 700 síndromes, enfermedades monogénicas, que significa que son dominantes, recesivos, ligados a cromosoma X, que se relacionan con discapacidad intelectual. En realidad están en proceso de conformación unos cientos y va a ser 1000 o más de 1000 síndromes con discapacidad intelectual. ¿Cómo se distribuyen las causas? Esos números siempre varían un poco. Pequeño porcentaje de 3 a 5% se puede encontrar a través de estudios cariotipo, más de 30% de causas se rastrean también en cromosomas, pero con otro tipo de estudio, que es microarray CGH, que es estudio de alta complejidad, se realiza en nuestro país para fines de pacientes solo en Hospital del Niño, acá de Breña. De 5 a 8% pacientes pueden tener como causa errores innatos de metabolismo, que en otros países hay tamizaje ampliado en neonatal, ampliado, que es de gran ayuda para diagnóstico y prevención y tratamiento de niños. En nuestro país, como no existe ese tamizaje ampliado, siempre tenemos que sospechar causas metabólicas en nuestro paciente. Más o menos 2 a 5% en otros países, en nuestra observación en Perú debe ser menos de 2%, está relacionado con síndrome X frágil, y más de 30% son variantes puntuales o mutaciones puntuales en nuestro genoma que hay que detectar por estudios de secuenciamiento. Por ejemplo, lo que nosotros en nuestro país realizamos cariotipos y microarray, que está fuertemente unido, aparte del retraso mental o discapacidad intelectual en esos pacientes. Por ejemplo, los que son pediatras o trabajan niños pequeños, neonatología, fuertes predictores que hay defectos cromosómicos en los niños, se relaciona con prematuridad, CIV, defectos septales cardíacos y dismorfias. Entonces, son predictores fuertes, y cuando tengamos pacientes con todo esto, no tenemos que dudar en enviar pacientes, por lo menos para estudio cariotipo, ideal para estudio microarray. Cuando hablamos en nuestra especie, que sabemos que no somos tan buenos para la reproducción de especie humana, tenemos mucha falla, y desde los fetos malformados, cuando se hace estudio, encontramos gran parte, 18%, son alteraciones cromosómicas groseras que se puede ver en cariotipo. Hay otros que son más finos, que encontramos en microarray, y en secuenciamiento exómico en feto, mira, un cuarto tiene mutaciones puntuales que los han hecho no, a veces no compatibles con la vida, o si no, con malformaciones severas importantes. Hay variantes de significado desconocido. Hasta ahora todavía no todas variantes genéticas nos dan respuestas si es patogénicos o no, pero bases de datos mundiales están creciendo cada día, y cada día van a pasar o rasgos o benignos o patogénicos, ¿no? Entonces, y hay causas que todavía no se sabe. Cuando vemos estadísticas mundiales, desde que empezó a hacerse estudio de cariotipo, empezaron a encontrar causas en niños con retrasos mentales, con discapacidad intelectual. Y
durante muchas décadas esa curva estaba estancada, pero con estudios PCR, que es frágil, con estudios de microarray curvas, tuvo su realce. Y miren, un despegue espectacular de las causas de discapacidad intelectual se obtiene gracias a introducción de secuenciamiento masivo. Entonces, tecnología de secuenciamiento masivo de exomas, de genomas, ha permitido encontrar causas de discapacidad. Actualmente, hasta 90% de niños pueden ser ya diagnosticados de causa genética de su discapacidad intelectual o dismorfia gracias a todas esas técnicas moleculares. Y si vamos a ver por separado, por tipo de herencia, nosotros vemos que el retraso mental más frecuente en población y genes de mayor cantidad que causan retraso mental son recesivos. ¿Qué significa? Papá y mamá portador y niño desafectado. Esa cantidad de población que tiene retraso mental recesivo, más frecuente, ese retraso mental recesivo no es sindrómico, o sea, no se manifiesta en cara, pero no permite a la persona tener pensamiento abstracto, tomar decisiones correctas, etc. Y varía mucho ese número dependiendo qué tipo de costumbres existen en el país. Países con más altos índices de niveles de consanguinidad, de hecho, tienen mayor grueso de población con retraso mental recesivo no sindrómico. En nuestro país es consanguíneo por excelencia. Ya menos frecuente es retraso mental severo relacionado con mutaciones dominantes, y en cromosoma X ya se encontró más de 100 síndromes relacionadas con retraso mental. Entonces, cuando ven a nivel mundial qué porcentaje de qué herencia encuentran, exactamente 62% de personas con retraso mental son a raíz de herencia recesiva, ya 16% es ligado a X, 3% es dominante, y mire, cerca de 20% son mutaciones de novo, ¿no? Entonces han visto que esa herencia mendeliana se asocia bastante bien con microcefalia. En 25% esos pacientes sí tienen microcefalia. Entonces siempre es deseable medir perímetro cefálico cuando obviamente hay tablas para comparar valores normales. Entonces cuando vemos en página gratuita de NCBI, que está renovada todo el tiempo en Estados Unidos, vemos retraso mental autosómico recesivo, vemos 58 entradas. Vemos síndrome que ya no tiene nombre necesariamente de médico que le escribió, solo les ponen por números, retraso mental recesivo 60, 48, 31, 29, etc. Lo mismo podemos ver dominantes y también vemos por números, pocos tienen nombres propios, y hay decenas de entradas para dominante, igualito ligados a X no sindrómicos, etc. Si vemos genes de susceptibilidad para autismo, también encontramos 26 entradas. Hay genes ya demostrados que se relacionan con autismo, ¿no? Entonces sabemos mucho que nuestra población cree que vacunas afectan, que algo alimenticiamente afecta a esos niños. Entonces hay cierto grueso de población rechazan vacunación creyendo que es por eso. Sin embargo, base genética de autismo está creciendo día tras día. Es importante que la población tenga conocimiento. Ahora también trastorno que es muy popular, como el famoso TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es problema en consultorio de neurología, rehabilitaciones y educación inicial primaria, ¿no? Entonces vemos, hay muchos genes que se relacionan con TDAH. Y también conducta antisocial, porque no hay síndrome Brunner, que está demostrado que obedece a mutación monoamino oxidasa A, entonces es ligado a X, donde mujeres son portadoras y varones tienen conducta criminal, definitivamente, ¿no? Entonces casi todo tiene base genética realmente. Y vemos que entre los entidades como trastorno espectro autista, encefalopatías epilépticas, discapacidad intelectual sola o esquizofrenia, nosotros podemos encontrar cierto solapamiento entre esos genes, porque veamos, hay genes que pueden causar solo discapacidad, ¿no?, intelectual, pero otros están metidos también en síndromes epilépticos, o algunos genes en unas personas, sus mutaciones pueden manifestarse como discapacidad intelectual, pero en mismos genes mutaciones pueden causar trastorno espectro autista. O también hay genes que, mire, que pueden manifestarse como esquizofrenia o también como autismo. Entonces es importante entender que es gran complejidad de funcionamiento de nuestro cerebro y es gran cantidad de genes que son responsables por ese tipo de trastornos. Entonces, un grupo muy importante
que siempre nos preocupa que a muchas personas, a muchos niños los catalogan como PCI, parálisis cerebral infantil, y se dice, mamá, bueno, es asfixia, cesárea, y nos vienen después pacientes y tienen niños con cesárea, no hubo ni un índice de asfixia, y tienen diagnóstico PCI, 2, 3 niños con retraso mental, con discapacidades físicas, motoras, etc. Ya, entonces en Estados Unidos fue realizado un estudio amplio porque el diagnóstico de PCI no es tan raro, es uno en 500 niños, y ellos han evaluado historias de esos niños y un tercio de esos pacientes carecían por completo factores de riesgo. Entonces no había por dónde aterrarse para decirles que es PCI, no hubo asfixia, y solo 10% realmente tenían algo para poder decir que sí fue asfixia prenatal, perinatal. Y sabemos que el único fidedigno es pH en sangre de cordón umbilical. Yo no sé que realmente en Perú todos que tienen diagnóstico PCI le han medido pH de sangre de cordón umbilical, creo 0.0001%, porque no lo hacen. Ya, entonces cuando empezaron a reevaluar esos casos, se han visto que CNVs o copy number variation, o sea, variación, duplicaciones y deleciones en cromosomas, presentaban 10-12% de pacientes, y otros tenían mutaciones en cientos de diferentes genes que daban discapacidad intelectual y motor. Entonces, no es fácil estudiar a esos niños porque hemos visto base genética de discapacidades muy amplia. Sin embargo, sí se realizan estudios, por ejemplo, para confirmar que PCI no es necesariamente asfixia. Se han hecho experimentos con conejos, donde una coneja embarazada a término se le intervino quirúrgicamente, se cortó simultáneamente ambas arterias uterinas, esperando asfixia y fallecimiento de todos sus conejitos en el vientre. Luego se le hacía cesárea, se resucitaba a todos los conejitos y casi todos iban bien, no tenían ninguno secuelas, pero a veces un otro conejito se quedaba con déficit neurológico. Entonces dijo, ¿por qué si todos estaban sumergidos en asfixia idéntica, igualito, todos deberían quedarse con disque PCI? Sin embargo, no sucedía esto. Eso impulsó investigación de los genes que están involucrados. ¿Por qué van a responder algunos así, otros no responden, o de repente ni asfixia fue causa? Sorpresivamente, genes que aportaron a problema neurológico de déficit de los conejos no fueron ni trombosis ni inflamación, genes no estaban ni metiltetrafosfato reductasa, sino más bien habían genes de neurodesarrollo, y se ha visto que hay mucho mimicria entre enfermedades neurodegenerativas, leucoencefalopatía, neurometabólicos, trastornos neuromusculares, neuropatías, miopatías, paraplegias espásticas. Mire, vemos acá varios síndromes y varios genes que se relacionan con cuadros que mimicran PCI. ¿Y qué está pasando? Si uno de los trastornos es recesivo y nosotros decimos a mamá que fue por asfixia y tiene otro hijo, le sale con mismo déficit, y otro hijo ya le hacen cesárea, que nada tiene que ver y tiene el mismo déficit neurológico intelectual, y entonces tenemos familias que se llenan con hijos con algún trastorno y discapacidad que no debe ser aceptable a esas alturas, ¿no? Otros estudios en Italia, por ejemplo, investigaban TORCH porque se daban cuenta que de repente no es tan objetivo pensar en TORCH, y escogieron mujeres que ya tenían polidramios y TORCH positivo por anticuerpos. Entonces, ¿qué han hecho? Han demostrado a través de PCR en fetos, posteriormente, si esa infección ingresó en fetos, y realmente fetos han presentado infección aguda. Y de 290 pacientes, solo 3 realmente tenían virus, ¿no? Uno tenía toxoplasma y 2 tenían parvovirus. Han hecho seguimiento de esos niños, posteriormente en su desarrollo eran niños normales. No, se bloqueó el sonido, ¿no? No, sigan. Ya, entonces, fetos afectados, 0. Entonces, ellos han dicho que, en su opinión, no es problema TORCH, no es necesario buscar. Sin embargo, han visto en esos niños otras causas, alteraciones cromosómicas, enfermedades maternas que causaban trastorno de polidramnios, mamás. Entonces, de TORCH, eso debería tomarse con muchas pinzas, porque nosotros tenemos pacientes genética que más viene un hijo con discapacidad, le han dicho TORCH, y después tiene otro hijo y otra vez le dicen TORCH. Eso es que uno fue rubiola que está vacunado, si tuviera virus, otra vez herpes, otra que vamos a decir que cada vez otro virus. No, no es así, obviamente. Entonces, estudio más ancestral, que está realizándose en varios hospitales en Lima y parece en algún sitio privado en Trujillo, es cariotipo, donde obtenemos cuadro de cromosomas realizado en cultivo de linfocitos, que se puede hacer en periférica u otros tejidos. Sin embargo, alteraciones que sean groseras, que sean visibles, como acá, por ejemplo,
tienen que ser enormes, teóricamente 5 millones de par de bases, pero vida real nos dice por lo menos 10, y ese estudio nos da poco respuesta. La mayoría de cariotipos patológicos que obtenemos en nuestra decisión son en síndrome Down. Y que encontremos alteraciones finas en cariotipo es pequeño porcentaje de cariotipos patológicos, y encima la mayoría de cariotipos salen normales, contando niños Down, ¿no? Entonces, ese estudio en microarray CGH, que de grosso modo, para explicar, hibridizamos unas plantillas de ADN que están fijados en microchip con ADN preparado especialmente de paciente, y después máquina haciendo estudios de fluorescencia, y computadora calcula dónde hubo sobra de material genético o déficit de material genético. Entonces son deleciones, duplicaciones, podemos tener mosaicismo, etcétera. Y estudios de microarray CGH, existen diferentes tipos de resolución. Ya nosotros usamos de buena resolución clínica en nuestro hospital, aceptable a nivel mundial, 750K, y entonces nos permite detectar muchas alteraciones, a veces unos síndromes que son por mutación puntual, que fueron descritos, como por ejemplo en caso de esa paciente con cataratas, microftalmia que de repente no se percibe, cardiopatía, hermana con cuadro parecido, hermanos de mamá fallecidos, nadie supo por qué, de bebitos, unos rasgos dismórficos más pequeños, como naricita bífida, orejita displásica, una otra cosita, y sin embargo síndrome que se describe como microftalmia sindrómica tipo 2, en caso de ella no fue a raíz de mutación puntual, realizamos microarray, encontramos de lesión en cromosoma X, que nos explica no solo fallecimiento de tíos maternos varones, pero también nos puede predecir que mamá, siendo portadora, definitivamente es portadora porque tiene 2 hijos afectadas, que podría manifestar algunas enfermedades como MacLeod en futuro, y justo esta edad de iniciar manifestaciones. Es importante, ¿no? Y, por ejemplo, esos varones fallecidos, ¿por qué podrían fallecer? Mire, gen de ciclo de urea está en esa deleción, entonces el varón está desprotegido completamente si tienen deleción ahí. Entonces, importancia de microarray es tremenda, y varía incidencia de diagnósticos positivos a nivel mundial gracias a diferente resolución de microarray. Diferente es de 150K o de repente es de 60K, obviamente nuestro es buena resolución, y por eso varía. Y nuestro servicio tiene resolución casi 40%, positividad en nuestros pacientes llega casi al 40%, y posteriormente habría que usar estudios de secuenciamiento exómico en pacientes que no se encontró causa de microarray. Hay estudios de PCR, que no vamos a hablar de técnica acá, pero ¿qué se puede hacer en nuestro medio? Síndrome X frágil se puede detectar a través de técnica PCR, polimerasa chain reaction, ¿no? Entonces, que en su época tuvo premio Nobel de Química. Entonces, nosotros usamos para X frágil y también para pacientes con lo que llaman trastorno de diferenciación sexual, sexo ambiguo, ¿no? Para determinar cromosoma X y SRI, gen SRI. Ya también usamos eso para atrofia muscular espinal, detección de lesión de exón 7 y para algunos síndromes más. Entonces, en nuestro país también se puede acceder a tipo de estudio que es MLPA, pero es en San Martín, por investigación hace el doctor Fujita, y a veces hay reactivos para hacer MLPA para Duchenne. Ya se encontró buena cantidad de niños con Duchenne y se encontró causa. En síndrome, en enfermedad de Duchenne, muchas veces es de lesión o duplicación de exones de este enorme gen de distrofina. Y también se puede hacer ahí para algunos síndromes de microdilesiones y duplicaciones en cromosomas, como Prader-Willi, Angelman-Williams. No siempre hay disponibilidad de insumos, es por investigación, sin embargo, bueno, es una salida, ¿no? Acá, ejemplo de informe de LPA, vemos informe de todos los exones que están investigando en distrofina, y acá caída. No se rastrea amplificación de esos exones y nos indica que ese paciente tiene lesión de esos 4 exones, es causa de su cuadro. Bueno, estudios metabólicos en nuestro país están en estadio embrionario, ni siquiera creo vale la pena mencionarlos, todo hay que mandar al extranjero, casi todo lo que queremos hacer, principalmente a través del laboratorio Roy, nadie quiere comprar, creo hasta ahora ese plico. Ya. Y hablamos de generación, de Next Generation Sequence, es secuenciamiento moderno, secuenciamiento masivo, que prácticamente en 24 horas nos podría permitir saber secuencia hasta de todo el genoma humano. Sin embargo, demora interpretación, trabajo bioinformático, dependiendo qué tipo de estudio de ingeniería vamos a hacer, puede tomar 1 mes, 2 meses o incluso más, de repente 6 meses,
dependiendo de cómo estamos enfocando el caso. Y la idea, para simplificar hasta donde se puede, el genoma de pacientes se cuartea en diferentes puntos y pasan esos fragmentos por placa con miles de poros y se secuencia cada trocito, y computadora en su memoria tiene plantilla, sabe cómo empieza y cómo termina, cromosoma 1, 2, 3, etcétera, y ubica cada fragmento en su lugar de paso respectivo y arma secuencia del paciente finalmente y compara con base de datos mundiales de secuencias normales y variantes patogénicas. Ya, y mire qué importancia de estudio de secuenciamiento masivo. Por ejemplo, una señora que perdió deambulación a raíz de que de niña empezó a caminar en puntillas, tenía dolor, fue operada 4 veces de tendón de Aquiles, le han hecho innumerables resonancias, electromiografías, CPK, etcétera, etcétera, biopsias, nadie dio con diagnóstico, todo hacía desde PCI hasta no sé qué, terminó en muletas, pasó casi 20 años en muleta, y cuando le han realizado estudios de secuenciamiento exómico, o sea, han estudiado solo partes codificantes de genoma, o sea, 1.5% de genoma que le han investigado, y han encontrado mutación en gen que corresponde entre la distonía respondedora a DOPA. En unas escasas semanas de tratamiento ya abandonó muletas y empezó a llevar vida normal. ¿Cuántos niños en nuestro país se opera tendón de Aquiles repetidas veces, siguen caminando en puntillas, siguen presentando dolores en pantorrillas y nunca pensamos ni siquiera que existen enfermedades? Lamentablemente, enfermedades que no se conocen, no se piensan, no se buscan, en lo que no se buscan jamás se diagnostican. Es muy fácil decir a todo PCI y nada más. Sin embargo, es importante entrar en modernidad Perú, porque ya no está pisando talones Bolivia tiene microarray, y bueno, tenemos que dormir en los laureles. Entonces vemos todas las enfermedades que presentamos acá son sujetos a estudios de secuenciamiento exómico, y más aún si familiares tienen antecedentes que son consanguíneos, que son primos, medio hermanos, tío y sobrina, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, y es bueno no hacer solo estudio exoma o secuencia codificante en pacientes, sino ampliar estudio a papá y mamá, se llama exoma trío, nos aumenta porcentaje de positividad hasta 75%, si no nos van a salir variantes, significado desconocido, y eso no nos va a dar respuesta confirmatoria, ¿no? Entonces, mire, en enfermedades neuromusculares han hecho publicaciones, estudios de pacientes que, pese a electromiografías, biopsias, tinciones, bla, bla, no se dio resultado definitivo, se ha hecho secuenciamientos exómicos y mitad de pacientes obtuvieron sus diagnósticos. Y mire, muchas mutaciones eran conocidas, enfermedades eran conocidas, pero no se llegó a diagnosticar, por obvio no tenían presentación multíplica. En neurología resulta que muchas presentaciones son solapadas, de repente, no sé, como de repente ustedes saben, con ojo clínico, distinguir entre miopatía neumalínica tipo 2 versus miopatía minicuerpo con oftalmoplegia o con miotubular. Entonces, realmente son diagnósticos difíciles y sin estudios moleculares casi imposibles. Y mira, con ningún estudio auxiliar no se pudo llegar a diagnóstico, sino con secuenciamiento, y además han descubierto nuevos tipos, por ejemplo, de miopatías neumalínicas, etcétera. De repente, nosotros que miopatía diagnóstico per se, pero no, pues uno abre páginas, se estudia y resulta que causas genéricas de miopatía son de ceros, para no decir cientos. Ya es importante saber que eso existe, porque si no, nunca vamos a ayudar a pacientes como debe ser, menos asesorarlos. Entonces, otro grupo de pacientes tenían alteraciones metabólicas, tenían errores en el metabolismo y no cuadraba en un patrón, o les daban tratamiento que se asumía que van a mejorar y no mejoraban. Entonces se decidió hacer el secuenciamiento y mira, hubo buen porcentaje de casos resueltos en caso de esos pacientes. Y mire, en 5 pacientes han encontrado coexistencia de 2 enfermedades monogénicas, que es muy difícil que alguien acá tenga esa capacidad predictiva de decir, ¿y cómo se va a comportar aciduria metilmalónica con de repente una neuropatía? Es casi imposible predecir cómo combinación de distintas enfermedades va a manifestarse en paciente neurológico. La mayoría sabemos que están con retraso, desarrollo, de repente obtienen posturas anormales con el tiempo, hipotonía, hipertonía, espasticidad, síndrome convulsivo, bueno, adquisición, a veces regresión, pero cuadros son muy similares. Si no hacemos estudios moleculares, no vamos a ayudarles. Y miren, en estos pacientes han visto casi la mitad cambió su tipo de tratamiento, asesoría, que es importante. No solo hemos dicho exacto lo que tienen, hubo cambio en manejo de pacientes. Y pacientes dismórficos, normalmente estamos acostumbrados a decir si es dismórfico, alteración en cariotipo o son CNVs que se ven en microarray.
Sin embargo, no, mire, esos pacientes dismórficos que, por ejemplo, parecía que eran parecía que no sé qué, y no eran, al final se han secuenciado y han encontrado un montón de síndromes dismórficos nuevos. A veces, mutación, cambio en una sola letra puede tener efecto garrafal en el fenotipo de uno, enoso de debilidad muscular o síndrome convulsivo, puede dar dismorfias y malformaciones muy aparatosas, ¿no? Entonces, importancia de esos estudios, actualmente a nivel mundial ya no se discute. Entonces, según protocolo de Sociedad de Pediatría estadounidense, dicen que cuando estamos frente a un niño con discapacidad intelectual o dismorfia, trastorno de conducta, que sé yo, primero tenemos que pedirle microarray X frágil, más aún si es varón. Cuando esto sale negativo, tenemos que hacer estudios de secuenciamiento. Nosotros, en nuestro medio, cuando hay microarray, no hay insumos, sea bueno, cariotipo, algo es algo, metabolismo, en nuestro país no está resuelto, tamizaje neonatal, el metabolismo, por eso tenemos que seguir pensando en eso. Algunos síndromes podemos hacer de repente por PCR, sospechamos como atrofia muscular espinal y algunos otros peculiares, ¿no? Pero es importante, nosotros en Perú llegamos solo, digamos, hasta aquí, ¿ya? Perdón. Sin embargo, el secuenciamiento exómico tenemos que mandar afuera, si es que se pide genómico, porque a veces mutaciones patogénicas se hacen en secuencias no codificantes de genoma y son no menos importantes por ello, y hasta ahí llega parte demostrada, comercial, clínica ya, porque estudios transcriptoma, los demás estudios genética ya son en campo de investigación para estos pacientes. Ya, entonces, esto quisiéramos informarles para que ya empiecen a pedir nuestra interconsulta, que deriven pacientes para solicitar estudios como debe ser. Ya hay posibilidad para los niños peruanos empezar a cumplir por lo menos con primeros pasos. CIS cubre estudio de X frágil, CIS cubre estudio de microarrays, gran esfuerzo en nuestro hospital de gran gasto, es personal de laboratorio de nuestro servicio. Aquí estamos siempre listos para atender cualquier su pregunta, inquietud y recibir sus pacientes. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Milana, y estamos pues a la espera que desde las oficinas de Distel nos hagan llegar sus preguntas, porque qué buena noticia que nos está dando ella para esta especialidad tan delicada. Pues mire, el CIS está cubriendo justamente estas necesidades, ¿no? Licenciada Liliana, ¿de repente ha llegado alguna pregunta vía chat? Así es, licenciada Taquía. Nos han hecho llegar una pregunta. Nos dicen si existen estudios en caso de muertes perinatales en nuestro país. Nuestra institución de Hospital del Niño, no vemos embarazo, parto. Nosotros tenemos niños a partir de su nacimiento que nos derivan nuestra neonatología. De repente alguien ha realizado estudio perinatal, porque eso debe abarcar los últimos periodos de embarazo, todo. De repente esto sería más interesante para hospitales como San Bartolomé o Instituto Nacional Materno Perinatal, porque se dedican más a temas desde gestación hasta primeros años de vida. Acá nuestro perfil es un poco diferente, es a partir de nacimiento hacia adelante. Por eso nosotros no tenemos ese estudio. Ok, doctora, muchas gracias. En el caso del primer nivel de atención, de pronto, ¿cuáles serían las recomendaciones para ellos, doctora, para poder hacer la derivación al instituto? ¿Qué tendrían que observar? ¿Cómo podría hacerse eso? Esos criterios un poco mencionamos ahí. Si niño tiene hipotonía, retraso, si niño tiene prematuridad, si tiene talla corta, si tiene microcefalia, si tiene malformaciones visibles, que pueden ser menores o mayores, o de repente hay malformaciones que le detectan a través de ecografías, radiografías, ¿no? Entonces, esos niños todos deberían ser derivados a Lima, de preferencia, claro, a nuestro hospital, y servicio de genética es importante que evalúe, porque hipotonías o hipertonías, distonías, todos son signos de enfermedades genéticas, ¿no? Misma prematuridad es también indicador
fuerte que puede haber posibilidad de causa genética. No es prematuridad solo por infecciones, impresiones, lo que se echa la culpa de mil cosas. Entonces es muy importante descartar y cerciorarnos en causas de padecimiento del niño, no solo para ayudarle bien a asesorar a mamá, porque lamentablemente vemos en consultorio muchas familias donde tienen 3, 4, 5 niños con discapacidad. Entonces no se les da razón, o mamá que se le ha fallecido 3 niños, 5 niños, mamá que ha tenido 7 abortos, 8 abortos espontáneos, a que me refiero, ¿no? Y nadie se pone a pensar que hay un factor genético que contribuye a estos peligros materno-perinatales en la familia, pues, y mortalidad infantil. Si queremos luchar, ya hemos combatido en forma regular muerte por diarreas, neumonías, auxilios, digamos, primarios, pero ahora todos esos niños sobreviven, todavía tenemos que ver las causas y tratar de trabajar, de ayudarles y disminuir incidencia de mortalidad infantil. Esta incidencia ya no yace en cosas superficiales, esto ya yace en problemas genéticos. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su respuesta. En realidad, como usted menciona, es importante todos estos nuevos descubrimientos, estas nuevas investigaciones, porque particularmente soy obstetra y normalmente nos decían pues tener mucho cuidado con las infecciones TORCH, pero ahora estamos viendo que no necesariamente estos problemas o los efectos que se dan en el niño son referidos a estas infecciones, ¿no? Sí, definitivamente es así. Muchas veces tenemos pacientes que vienen, mamá nos hace catarsis maldiciendo atención obstétrica o que por un minuto han demorado a hacer cesárea. Y cuando uno revisa, obviamente no es niño nace con microcefalia ya instalada, el niño nace con pliegues palmares alterados, cardiopatía, y ningún protocolo de decisión de parto no le puede causar esos cambios físicos, pero por desconocimiento de colegas, de servicios gineco-obstétricos, a veces no se mide, no se evalúa el niño como debe ser y no se explica a los padres que esto no puede ser causado en el momento de parto definitivamente, y también diagnóstico prenatal, si tuviésemos ecografías, estudios prenatales mucho más exhaustivos en su periodo de gestación temprano, que justamente es parte de esa época de ecografía, digamos, genética, pero lamentablemente nuestra población muchas veces acude para ecografías a partir de 5 o 6 meses de embarazo, porque solo quieren saber el sexo del bebé, cuando ecografías, diagnóstico prenatal es importantísimo justo al inicio del embarazo para estar seguros si el bebé viene bien, que no hay cardiopatías ni nada relacionado con alteraciones cromosómicas, etc. Aquí tenemos un tremendo campo para trabajar en el país. Muy interesante, doctora. Bueno, por el momento, licenciada Taquía, no tenemos más preguntas en el chat. No sé si usted querrá hacer algunos comentarios más. Nada, finalmente yo creo que ya es agradecer la excelente exposición de nuestra invitada, elegida del Servicio de Genética, la doctora Krupnikova. Agradecer también la presencia del doctor Richard Rodríguez, que nos ha acompañado pues a este momento de telecapacitación. Y agradecer a cada uno de los participantes que han estado conectados en todo este momento, y estaríamos reencontrándonos hasta una próxima programación. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta la próxima telecapacitación. Gracias, doctora. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, si me permiten hacer una invitación a las telecapacitaciones de mañana martes 19 a las 11 de la mañana, tenemos manejo del traumatismo abdominal a cargo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Al mediodía tenemos ITU y gestación a cargo del Hospital Docente Madre Niño San Bartolomé. También al mediodía tenemos el tema Previniendo la Violencia de Pareja y Maltrato Infantil a cargo del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y Deyo Noguchi. Al mediodía también otro tema de salud mental, trastorno de conducta, a cargo del Hospital Nacional Herminio Valdizán. Y a la 1 de la tarde nos estaremos viendo, licenciada Taquía, con cuidados de enfermería en niños, ¿no? Durante RCP. Hasta mañana entonces.